vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buen día donde quiera que se encuentren, mi nombre es José Luis Villanueva y les doy la más cordial de las bienvenidas a Despegar a la Vida. Nuevamente gracias por acompañarnos. Empiezo para recordarles que nos estamos escuchando todos los jueves a las 9 de la noche y la repetición del programa será los domingos a las 8 de la noche. Esto en horario del centro de México. Para quienes nos escuchan fuera de estos horarios, sabemos ahora que nos escuchan en varias partes de México, Sudamérica y otras grandes partes del mundo. Ciudades y países que no imaginábamos que a donde pudiéramos llegar, les agradecemos mucho que estén ahí y que nos estén escuchando. Gracias a Radio Pasión US por darnos este espacio y poder compartir esto con ustedes. El programa del día de hoy quiero que sea al respecto de altas y bajas en nuestro vuelo. Recordarán de lo que yo busco es ejemplificar cómo la similitud que tenemos de nuestra vida con respecto a lo que hacen los aviones en el cielo cuando están volando. La idea es que tengamos claridad en cómo tenemos la capacidad de adelantarnos a las cosas imprevistas siempre y cuando nos preparemos, y en la vida hay veces que estamos preparados para atender lo que se nos presenta, pero hay veces que no estamos tan preparados. Todos, absolutamente todos, hemos tenido, tendremos y seguiremos viviendo con altas y bajas, con situaciones muy agradables, divertidas, amorosas y otras tantas que son en sentido completamente opuesto. Esas situaciones que precisamente nos dan para abajo, nos cansan, nos abruman, nos deprimen, nos llevan a situaciones hasta críticas en las cuales hemos tenido que llegar al médico, hemos tenido que recibir ayuda de profesionales, que no es malo, pero a lo que voy es que hemos llegado a tocar fondo para poder volvernos a levantar. Este proceso de altas y bajas en la vida es normal, todos lo tenemos. Pareciera ser que algunos más y otros menos, pero la realidad es que yo sigo pensando que tiene que ver con el cristal con el que lo veamos. Mi pasión por ser positivo, mi prioridad por encontrar el lado positivo de las cosas y buscar de qué forma un problema lo convertimos en oportunidad, me ha llevado a que muchas de las condiciones que me han afectado en mi vida personal, muchas de estas condiciones que yo no quería o que yo no esperaba y que me sorprendieron, que me dieron para abajo, las tuve que enfrentar de tal suerte que aún y con todo mi optimismo, les tuve que dedicar tiempo para buscar, entender y aceptar que la condición no era la más favorable para mí. Por lo tanto, tenía que aprender para poder levantar la cara nuevamente, sacudirme las rodillas, sacudirme las manos, sacudir la tierra del probable raspón que me di en la caída y entonces seguir adelante. Todos estos días que nosotros tenemos la oportunidad de analizar qué es lo que nos pasa, podemos ver que tenemos altas y bajas casi todos los días, pero hay muchos de ellos que son tan cotidianos que no les damos el valor como para que nos distraigan de nuestra vida diaria. Pero hay otros que son más trascendentes y aquí vamos a manejar algunos ejemplos al respecto de eso.
Antes de poder ejemplificar qué es lo que hacemos como aviones cuando vamos volando y cómo tenemos estas altas y bajas, quisiera compartirles una frase de Isabel Allende, que de entrada me parece muy impresionante. La frase, por la sabiduría que trae dentro de ella y porque es de una gran escritora, que lo que tiene es que ella es chilena con nacionalidad estadounidense, viene de padres que tienen una relación hispano-portuguesa, pero nació en Perú. Y lo que yo he encontrado en el transcurso del tiempo es que aquellos escritores que, no quiero decir que todos, pero grandes escritores, tienen características de que viajaron y tuvieron la oportunidad de conocer muchos lugares. Y esto les abrió la posibilidad de conocer personas, culturas, costumbres, comida, personas, y lo que les llenó de información su cerebro, sus experiencias, les habilitó para poder escribir y sacar grandes libros que podemos disfrutar. Entonces, Isabel Allende dijo: mi vida consta de altas y bajas, grandes alegrías y grandes pérdidas. Ella reafirma en esta frase que todos tenemos altas y bajas. Ahora, recordando que podemos ser como aviones y ojalá siempre tuviéramos una ruta tranquila, con cielo despejado y sin turbulencias que sacudan nuestro rumbo, la realidad es que no siempre es así. Y ahora tratemos de recordar quienes han tenido la oportunidad de volar, o imagínense aquellos que no han tenido la oportunidad, pero que seguramente lo vemos en las películas. Un avión puede ir recto y nivelado cuando va a una velocidad constante, a una altura constante, y pareciera ser en algún momento que ni siquiera se siente que uno está volando. La velocidad del avión varía mucho dependiendo de la ruta, el tamaño, etcétera, etcétera. Pero este vuelo recto y nivelado es como quisiéramos todos que fuera el vuelo cuando vamos arriba del avión, pero así quisiéramos que fuera nuestra vida. La realidad es que no es así. En los aviones, quienes han tenido la oportunidad de estar dentro de ellos y que de repente sienten que el avión cae unos cuantos metros, el estómago se va hasta la garganta y hay un grito o muchos gritos dentro del avión de susto, de espanto, porque era una caída no esperada, se da físicamente porque hay una diferencia de temperaturas en el aire, lo que genera una diferencia de presión. Entonces el avión, que se mantenía constante, al pasar por una zona donde hay una diferencia de temperatura o presión en el aire, esto hace que el avión caiga o incluso a veces ascienda, pero los ascensos no se sienten tanto como las caídas. Los pasajeros, ¿qué es lo que hacemos? Primero damos un grito o un alarido en conjunto con otros tantos pasajeros y después viene una risa nerviosa de que todo está bien y varios de nosotros reímos con esa risa nerviosa porque sabemos que solo fue un susto, afortunadamente. Ha habido en la historia de la aviación accidentes de este tipo cuando por condiciones meteorológicas, por condiciones mecánicas de los aviones, se llegan a desplomar, me refiero a que llegan a caerse los aviones, o a lo mejor estas condiciones del aire, principalmente por cuestiones de viento, el movimiento del aire, la temperatura o la presión, es tanta que la caída es muy pronunciada. Y entonces, quien no esté sujeto a su asiento, con el cinturón de seguridad, quienes estén parando, por ejemplo, las sobrecargos que están haciendo su labor, quienes caminaron al baño y los agarra en esta situación, probablemente puedan sufrir algún daño por el movimiento tan repentino que tuvieron. Esto es la vida. ¿Y a qué me refiero? A que hay días en los que nos levantamos y creemos que todo está tranquilo, pero hay noticias que nos sacan de ese estado de tranquilidad, estado de confort o de ese vuelo recto y nivelado en el que nos estábamos desplazando. Ejemplos de ello, voy a pensar desde lo más simple, cuando salimos
y vamos a trabajar y encontramos que la lluvia de la noche anterior dejó unas calles llenas de charco donde nuestros zapatos se van a mojar antes de que lleguemos a la oficina. Quienes tienen un vehículo, les ha sucedido que de repente o no arranca, o cuando se van a subir al vehículo, alguna de las llantas está ponchada. De ahí podemos tener otra gran cantidad de ejemplos donde estos pequeños elementos que no esperábamos en nuestro día nos pueden dar un bajón. Nos pueden hacer ponernos tristes, incluso ponernos enojados, porque ya es algo que está fuera de nuestras manos, que no teníamos previsto y que cambia lo que teníamos planeado. Mal que bien, normalmente planeamos qué vamos a hacer en nuestro día, cuál va a ser la estrategia de lo que vamos a realizar, si vamos a la escuela, si vamos a trabajar, si vamos de visita, incluso en fines de semana, si vamos a ir al cine o vamos a ir a visitar a algún amigo o conocido o vamos a hacer alguna actividad con la familia. Cuando tenemos estas actividades programadas, al menos pensadas, y de repente algo se cruza en nuestro camino que no es de nuestro entero placer y gusto, nos da un bajón. Y ese bajón, cada uno de nosotros lo interpretamos de una manera distinta. Hay quienes se molestan y se molestan fuertemente de gritar, hacer berrinche, aventar cosas, maldecir gente y gritar majaderías a todos lados. Hay quienes lo toman como algo imprevisto, pero que bueno, van a buscar de la manera más rápida posible la solución para retomar su proyecto, su plan o lo que tenían pensado. Esto, insisto, depende de cada quien. No hay cosas buenas, no hay cosas malas. Solo habrá que ver si tenemos la capacidad de identificar nosotros qué tipo de personas somos cuando tenemos un bajón, cuando tenemos una situación imprevista y cómo reaccionamos ante ella. ¿Por qué creo que es importante? Porque la preparación que tengamos para atender situaciones imprevistas que están fuera de nuestro control, que están fuera de nuestras manos, las características que nosotros empleemos, la inteligencia que utilicemos y la preparación que tengamos es la que nos puede ayudar a salir de esa situación o de ese evento lo más rápido posible y de la mejor manera posible. ¿Por qué es esto? Porque hay cosas que sí podemos prever. Y a veces prever no es solo evitar que sucedan. A veces prever solo es prepararnos por si acaso llega a suceder, tener la capacidad de atenderla de la mejor forma posible, en el menor tiempo posible, para que nos afecte lo menos posible. ¿Qué quiere decir? Que si la persona que salió y su vehículo estaba ponchado, seguramente pudo haber preparado y mantenido una llanta de refacción en las mejores condiciones para que cuando se ponchara su llanta la pudiera cambiar. Aquella persona que se dio cuenta antes de salir de su casa que había llovido y que sabe que en su colonia se generan muchos charcos, entonces va a salir con un par de zapatos extras que son los que se va a colocar cuando llegue a la oficina, y aquellos que utilizó en el trayecto y que se mojaron por tantos charcos los va a dejar guardados sin que afecte su imagen profesional dentro de la oficina. Estos dos ejemplos, insisto, como otros tantos muchos, son aquellos que podemos identificar como se nos presenta algo, habíamos estado preparados de una u otra forma, suponíamos que cosas pueden suceder y entonces hacemos lo necesario para que el impacto sea el menor posible. Esto suena muy bonito si pensamos en ejemplos tan sencillos y básicos como los que les comento. Pero ¿qué pasa cuando el bajón deriva de que perdemos el trabajo, que alguien ha fallecido en nuestra familia y es alguien muy cercano? ¿Qué pasa cuando un accidente se nos presenta en la vida y las condiciones de las personas con las que estábamos se ven dañadas físicamente o incluso nosotros mismos? Si tuvimos un accidente y tuvimos que caer al hospital y es una condición completamente extraordinaria que no nos va a permitir regresar a nuestra vida normal y rutinaria ni en pocos días y a veces ni en pocos meses. ¿Qué pasa con estas condiciones que nos dan un bajón de tal forma que sí pareciera imposible regresar al estatus en el cual podemos tener tranquilidad en nuestras vidas? ¿Sí sucede? Sí, claro que sucede.
y sucede también frecuentemente. No tanto como los ejemplos pequeñitos anteriores, pero sí nos puede pasar. Incluso hay análisis psicológicos que refieren que cuando los niños cambian de un grado a otro en la escuela y pierden el contacto con los que fueron sus compañeros y amigos de salón, generan o experimentan una pequeña depresión porque es una pérdida, es un duelo como cuando alguien se despide de una persona amada porque fallece. Hay situaciones de duelo que vivimos pequeñitas porque son situaciones menos trascendentales, pero que también afectan nuestra vida. Y los niños, en estudios psicológicos, se ha demostrado que también tienen esos pequeños duelos, pero que afortunadamente por su resiliencia se levantan mucho más rápido, aprenden mucho más rápido y se adaptan para evitar que esa condición los paralice. Al contrario, buscan la forma, inconscientemente normalmente, buscan la forma de seguir adelante y no quedarse estancados como lo hacemos muchas veces los adultos. Esta capacidad de los niños de tener un bajón y levantarse, me parece que es una de las cosas que nosotros no deberíamos de perder en el transcurso del tiempo. No deberíamos de madurar y perder mucho de lo que hacíamos como niños. Porque si ahorita nos caemos en una situación complicada, no me refiero a una caída física, sino nos caemos porque perdimos un proyecto y no fuimos los elegidos para un ascenso en el trabajo, eso nos puede durar días, semanas, a veces meses, y si no lo administramos de manera correcta, años, en los que vivimos peleados porque no fuimos los elegidos, porque no logramos el triunfo, porque creemos que las cosas no fueron justas o legales, y cargamos eso en el transcurso de los siguientes días, meses o años, lo que impide que nos podamos levantar. Esto que hacemos como adultos, los niños afortunadamente no lo hacen así. Ellos tienen una capacidad muy buena para poder salir adelante de manera mucho más rápida y sencilla que nosotros. Lo que pasa en el transcurso del tiempo es que llenamos nuestro cerebro de ideas, creencias, prejuicios que hacen que esta capacidad de resiliencia se vaya viendo disminuida. Por lo tanto, cuando más grandes seamos y menos nos demos cuenta de lo que hemos perdido como niños, más difícil nos será levantarnos de todos aquellos bajones que recibamos, tanto en el día a día, que sean parte de la cotidianidad, como aquellos que son fuertes, graves, trascendentes, y que estos sí ameritan mucho tiempo de atención y de cuidado. Si sabemos que vamos a tener este tipo de caídas de vez en cuando y sabemos identificar cuáles son esas que nos sacan de nuestro estado de plenitud y de equilibrio en la vida, entonces podemos tomar decisiones. Lo que sería muy complicado es que vivamos todos nuestros días como si nada pasara y no nos diéramos cuenta de nuestras reacciones ante lo que sucede. ¿Qué pasa con aquel señor, señora que tiene un problema y grita, avienta cosas, grita majaderías, pero además de todo eso, no puede solucionar la situación? Porque el expresar ese tipo de sentimientos con agresión, con desprecio, con agresividad, no es la forma en la que se va a solucionar su problema. Solo es una forma de expresión de una persona que tiene poco control, poco autocontrol, y entonces muestra su incapacidad a través de todos estos elementos. Si se diera cuenta de ello, seguramente tomaría una decisión diferente para que la situación que le está generando un conflicto la solucionara de una forma en la cual la llevara a su estado de tranquilidad y equilibrio de una forma más rápida y evitara que eso le cambiara su día por completo. Porque además, cuando esas cosas suceden, lo que frecuentemente pasa es que dejas parte de tu bonita historia ahí y cambias el rumbo de lo que venías haciendo. Porque cuando ya no controlas tus acciones
porque permites que tus reacciones tomen el mando, muy probablemente te arrepentirás en el transcurso de los próximos días o semanas. Tenemos muchos elementos actualmente de videos, de grabaciones que hay ahorita con tantas redes sociales y el celular que nos permite estar enterado de todo, de personas que llegaron a un punto donde aventaron, destrozaron, gritaron, pelearon, solo por situaciones que cuando las analizas dices, oye, es que eso no era tan grave. ¿Y a qué voy con todo esto? A que este tipo de situaciones que nos da un bajón, si no las podemos administrar, lo único que sucede es que no nos permite avanzar en nuestro día a día como personas. Y lo único que genera es conflicto, pérdida y mayor cantidad de problemas o un problema de mayores dimensiones. Lo que estamos buscando es de qué forma nos recuperamos. Y entonces vuelvo a tocar el tema. ¿Qué hacen los aviones para recuperarse de una bajada? Pues hacen un contrapeso, toman acciones, mueven las palancas, activan los sistemas, hacen lo que se prepararon para hacer los pilotos para que ante una situación fuera de su control que de alguna forma los tomó de imprevisto, ellos reaccionen, pero de una forma positiva, de una forma ya entrenada y recuperen esa condición del avión de la mejor forma posible. Esto es lo que nosotros también podemos y deberíamos hacer. Ante situaciones que nos conflictúen, podemos prepararnos previamente y esa preparación tiene que ver con conocernos de tal forma que nos permita que cuando nos pase algo que no esperábamos, no reaccionáramos de una forma negativa o agresiva, sino más bien que tuviéramos la sensatez de pensar, actuar y tomar mejores decisiones para salir adelante. Esto sucede todos los días, así como ahora me voy hacia el otro lado. Todos los días también nos pasa que tenemos situaciones que nos llevan hacia la alza. Hacia la alza me refiero a que buenos momentos divertidos, momentos alegres, momentos de diversión, de esos que nos podemos acordar dentro de muchos años. También lo voy a recordar, los niños tienen más de estos elementos que nosotros. Esta maravillosa forma de ser de los niños, que insisto, desafortunadamente a veces la perdemos en el transcurso de los años y la supuesta madurez, es una condición que les permite a ellos disfrutar más cada instante. Cada situación que viven, cada lugar en el que están, tienen más facilidad para disfrutarlo. Por lo tanto, generan ellos mismos esta energía hacia la alza que los permite mantenerse en mejores condiciones. Nosotros, al paso de los años, vamos poniendo peros y criticamos y enjuiciamos y juzgamos. Y hay cosas que, aunque son maravillosas, ya no las vemos tan bonitas como antes. A lo mejor porque ya lo hemos visto muchas veces y ya no nos sorprende, como a los niños, o a lo mejor porque ya estamos tan ocupados en otras cosas que no nos permitimos realmente disfrutar de la vida. Aquí, ahorita que estoy platicando de esto, me recuerdo una imagen que vi ya hace varios años, yo creo que al menos unos 8 años que vi esta imagen, y es donde sí creo que tenemos todavía cosas que aprender al respecto de cómo manejarnos con la tecnología y las redes sociales, porque la imagen tenía un bote de vela muy bello que se ubicaba en el mar, con una sola persona, donde decía, fui a ver ballenas porque me encantan las ballenas. La frase era similar, no estoy seguro si decía así, pero el mensaje era claro. Este chico fue en su velero a buscar ballenas porque le encantaban las ballenas, pero estaba sentado en el velero, casi acostado, viendo su celular. Y al fondo de la imagen se veía una ballena cuando está saltando fuera del agua y él no la estaba viendo. ¿A qué me refiero con esto? A que esta incapacidad que hemos generado a veces de contactar con la naturaleza, incluso contactar con otras personas por estar metidos en el celular y en las redes sociales, nos ha alejado de nuestra posibilidad de levantarnos de lo que estemos pasando, como lo hacen los niños y como podríamos hacerlo nosotros si nos lo permitiéramos. ¿Y a qué voy? A que sí podemos tener muchas condiciones felices todos los días.
tendríamos que partir de que hay que buscarlas y hay que identificarlas. Si seguimos saliendo en el día a día, corriendo, con la costumbre y las prácticas que tenemos hasta el momento sin cambiarlas, probablemente va a ser muy difícil que encontremos cuáles son esos buenos momentos, buenos ratos, situaciones o personas que nos ayudan a levantar esa energía. Si nos damos la oportunidad de cambiar un poco nuestra rutina, de hacer cosas distintas solo por el placer de podernos emocionar, podernos sorprender y buscar tener más y mejores ratos agradables, divertidos, bonitos, amorosos, entonces veremos que sí hay esa posibilidad. Entonces, si estamos claros de que todos los días hay situaciones complicadas, pero también hay situaciones que pueden ser positivas, yo le apuesto porque busquemos estas situaciones positivas, porque además pueden ser fortuitas, como la ponchadura de la llanta, o como la lluvia, o como cosas que están fuera de nuestras manos, pero también estas pueden ser fortuitas cuando vas por el centro de la ciudad en la que vives y de repente te encuentras a alguien que está tocando el violín, como lo hice hace poco. Iba yo caminando y me encuentro una niña de 12 años tocando el violín en un puente. Lo hacía bastante bien, se ve que no era profesional. Estando ahí, una señora que la acompañaba decía, es que su maestro la trajo aquí a que tocara en público porque ella tiene mucha pena, pero lo tiene que hacer. Y entonces, qué gusto ver que alguien está haciendo algo que le gusta y le están empujando para que lo logre. Pero además, los que estábamos ahí, tuvimos la oportunidad de escuchar bonita música a través de algo que no estaba dentro de los planes, algo que de repente surgió en un punto de la ciudad, y esas son situaciones bonitas que te levantan el ánimo. Y salgo caminando ahí diciendo, oye, pues qué padre que existe esta situación, qué padre que se haya dado la oportunidad, qué bueno que la abuela la está acompañando, qué buena onda que el maestro esté ahí acompañándola, no dejándola sola, y cuando le fallaba, él entraba al quite con el violín para salir adelante. ¡Qué padre! Y situaciones como esas podemos encontrar cuando vemos gente que recoge animalitos en la calle y lo está dando en adopción porque quiere ayudar a los animales. Vemos a quienes están dando algo extra de lo que tienen para ayudar a quienes necesitan comer, a quienes necesitan abrigo. Hay muchas condiciones que hay a nuestro alrededor, pero a veces podemos verlas como normales y ya no nos sorprenden y ya no nos damos la oportunidad de sentirnos contentos por eso que está pasando en nuestra sociedad. Porque aún con los problemas que hay, porque aún con situaciones incómodas y conflictivas y todas esas cosas malas que puede haber a nuestro alrededor, hay muchas cosas buenas. Hay un estudio que habla que normalmente de cada 3 comentarios negativos que hay en una plática de las personas, solo hay uno positiva. ¿Qué quiere decir? Que si encuentro algo bueno y lo comento, muy probablemente voy a encontrar otras 3 cosas malas y las voy a comentar también. La negatividad es más sencilla, no es más benéfica, sino es más sencilla. Y al ser más sencilla, se distribuye de una forma más rápida. ¿Qué sucede entonces? Que si esto se da entre los comentarios con las personas, donde 3 comentarios son negativos y solo uno positivo, yo le apuesto porque seamos más los que busquemos los positivos. Y entonces identifiquemos qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos hablar, qué es lo que queremos generar. Y esta búsqueda de ser positivos, de buscar el lado optimista, el buscar el cómo sí, el buscar cómo ayudar, nos puede ayudar a que nosotros tengamos una alta de energía y ayudemos para que los demás también la tengan. Algo que también me gustaría considerar y me parece que es necesario por salud mental más que salud física, es que en nuestras pláticas cotidianas también la costumbre y la facilidad para tratar de empatizar con los dolores de las personas nos lleva a como llenar el costal de arena cuando ya está llena de piedras. Y es que tenemos problemas. Todos los tenemos, algunos más, algunos menos, pero es parte de la vida. Pero cuando vemos que alguien tiene alguna situación complicada y nos la platica, frecuentemente, y no voy a decir que siempre, pero frecuentemente, las respuestas
automáticas para empatizar con la persona que tiene una enfermedad o que tuvo una pérdida o que tiene un problema son cómo sumar más ejemplos de eso negativo, creyendo que con eso no se va a sentir tan mal. Y insisto, empiezo con los ejemplos más básicos, como cuando a mi sobrino le quitaron una muela y le dolía la boca y no podía comer, y entonces muchos de los comentarios alrededor de ellos: no hombre, no te preocupes, a mí también cuando me quitaron la muela como 3 días no comí, fue horrible, te entiendo perfectamente, es un dolor muy intenso, a mí la cirugía duró 3 horas, y entonces sigues manteniendo la condición negativa y hasta le sumas al costal. Pobre de mi sobrino, adolorido, cargando el costal de las dolencias por la cirugía, y probablemente los que le platicaron alrededor de sus mismas dolencias, lo único que hacían es no hacerlo sentir bien, sino más bien como que, ay, sí, me duele y entiendo perfectamente que me duela. Ejemplos como esos hay otros muchos más graves. Y es cuando hablamos de personas que tienen padecimientos médicos. Y entonces alguien tiene cáncer y con la búsqueda o la necesidad de empatizar, empezamos a platicar de aquellas otras personas que también tienen cáncer o que tuvieron cáncer, creyendo que eso los va a hacer sentir mejor. Cuando fallece alguien, también nos aventuramos a veces a contar de la pérdida de otras personas, creyendo que eso es empatizar de una forma positiva, buscando ayudar, porque estoy seguro que no lo hacemos tratando de dañar a la persona, pero no nos damos cuenta que hay otras formas de hacer la plática para aligerar la carga. Estos bajones que tenemos tienen que ser revertidos con subida de energía a través de la conciencia de hacerlo. Porque si nos permitimos, como lo hacemos hasta ahorita, solo reaccionar ante la situación y no siempre pensar lo que hacemos o lo que decimos ante las circunstancias, lo único que vamos a permanecer haciendo es sumándole más arena al costal de piedras de los demás, o a veces al de nosotros mismos. Si alguien tiene una dolencia, una pérdida, la sugerencia es: no utilices ejemplos de la misma situación que reafirmen que sí es doloroso, que reafirmen que va a ser doloroso solo durante un tiempo, que reafirmen que entiendes su dolor porque tú ya lo viviste o porque sabes que alguien lo vivió y es cierto lo que está viviendo. Más bien busca la forma de encontrar ejemplos que lo puedan ayudar a entender que es una situación pasajera, pero que hay mejores cosas en las cuales hay que dedicarle pensamiento, sentimiento, inteligencia. ¿Le duele la muela de mi sobrina? Pues sí, le duele. Y qué lástima, y no le puedo quitar el dolor. Pero, ¿qué tal que mejor platicamos de: oye, y cuéntame cómo está la escuela? ¿Qué onda con tu partido de fútbol americano que ganaron? ¿Qué onda con el nuevo proyecto que vas a hacer en la escuela? ¿Qué pasó con la universidad? ¿Qué pasó con aquel viaje que querías hacer? No sé. Buscar la forma no es distraer la situación, pero sí enfocarnos en algo positivo que a la persona le interese para que encuentre dentro de sí mismo una mejor solución para que su mente se enfoque en lo que realmente vale la pena. ¿Le va a seguir doliendo? Sí, eso no le va a quitar el dolor, pero lo que va a hacer su mente es realmente enfocarse en algo positivo que le genere una alta de energía en lugar de una caída, y de mantenerse ahí abajo y mantenerse ahí adolorido y mantenerse ahí deprimido o lo que sea. Lo mismo sucede con las pérdidas. Los funerales es muy triste acompañar personas que han perdido seres queridos, pero no suma el que hablemos más de muerte. Hablemos de la vida, incluso de esa misma persona, de todas esas cosas buenas que compartimos, todas esas cosas buenas que dejó, las grandes y muchas experiencias que la vida nos dio oportunidad de compartir. Nuestros caminos se cruzaron y cómo fue que en el transcurso del tiempo se fue sumando energía positiva a la persona que ya no está, pero que nos la deja y que nos permite compartirla a través de la plática con el dolor de su pérdida, pero con la alegría de haberlo vivido. Sé que no es sencillo, pero definitivamente son cosas que
creo que ayudan más que solo sumarnos a aventar más arena a los costales de piedra que ya traemos cargando. A través del tiempo nos vamos a dar cuenta que si esto lo identificamos y lo podemos hacer, es bueno para el acompañamiento de las personas, pero también es bueno para nosotros, porque entonces lo que vamos a encontrar es que nosotros no vamos a ser quienes estemos sin identificar de qué manera podemos salir adelante nosotros mismos. Y cuando tengamos la posibilidad de ayudar a alguien, lo vamos a hacer a través de las herramientas necesarias que le den la energía positiva a las personas para levantarse. No se trata de que nosotros cambiemos el mundo porque podamos cambiarlo quitándole las dolencias a las personas. No es eso. Es más bien encontrar el acompañamiento adecuado para hacerlos sentir bien, para que sepan que no están solos, para que sepan que habemos muchos y cada vez seremos más aquellos que queremos ayudarlos, acompañarlos y darles lo mejor de nosotros para que ellos se puedan sentir mejor a cada paso. Cada duelo, cada pérdida, cada problema, cada enfermedad tiene un proceso distinto entre nosotros, porque como mencionaba hace rato, depende cómo reaccionemos. Si podemos tener la oportunidad, porque nos damos la oportunidad de identificar cómo reaccionamos en la vida, es más sencillo el proceso. Pero hay quienes no han llegado a eso, hay quienes todavía no se dan cuenta de cómo reaccionan y entonces nosotros desde fuera tenemos la posibilidad, la capacidad y si lo queremos hacer con todo el amor y gusto posible, vamos a acompañarlo para que encuentre ese camino, el mejor camino o el camino más adecuado para que esa persona esté bien, esté mejor y continúe su alta de energía hasta que salga adelante a un vuelo recto y nivelado, que eso es lo que queremos. Porque a final de cuentas, qué mejor que tener una vida plena donde las cosas se mantengan lo más estable posible, en un equilibrio lo más equilibrado posible, valga la redundancia. ¿Por qué lo digo así? Porque definitivamente en nuestra vida esto va a seguir sucediendo. No lo vamos a evitar. No hay forma de evitarlo. Más bien tenemos que vivir con ello y tenemos que hacer lo necesario para hacerlo de la mejor forma posible. Frases que me gustan al respecto de esto es: si te caes 1000 veces, levántate 1001 vez. Todos nos vamos a caer, claro, eso no lo vamos a evitar, pero hay que volvernos a levantar. Si tenemos la posibilidad de identificar que llevamos muchas caídas, entonces tendremos la capacidad y posibilidad de aprender de cada una de ellas. Pero aún cuando no hayamos aprendido porque la lección es muy complicada, muy difícil, o a lo mejor son lecciones distintas, debemos de tener la capacidad, el valor para levantarnos aún con todo el dolor que eso represente. Si nos caemos 1000 veces, hay que levantarnos 1001 vez más. Y cada vez que suceda, hay que buscar la forma de volvernos a levantar. Hay altas y bajas, eso así es. Pero lo que aquí importa es no rendirse. En el momento en el que te rindes, el avión se cae. En el momento en el que el piloto no acciona, el avión se cae. En el momento en el cual tú no reaccionas, te mantienes en el suelo. No es malo, pero estoy seguro que no es lo que quieres en tu vida. Lo que queremos es buscar la forma de salir adelante, de seguir creciendo, de mejorar y de llevar a cabo muchos planes. Y aquí comento nuevamente, cuando tenemos hijos, lo que queremos hacer ya no solo es por nosotros, sino por aquellos que vienen atrás de nosotros y el aprendizaje que les podemos dejar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la vida no es tan sencilla. Y con estas altas y bajas, lo que queremos hacer es que a nuestros hijos al menos les vaya mejor que a nosotros. Pero para que eso suceda, debe de haber un claro aprendizaje a través de una muy buena enseñanza de nuestra parte, de que la lección es no rendirse. Porque ¿qué pasa? Siempre hay incertidumbre, ¿sí? Siempre hay incertidumbre. Y podemos prepararnos para muchas cosas. Y hay cosas para las que no nos podemos preparar porque ni siquiera nos la imaginábamos. Y ahí tenemos el ejemplo clarísimo de la pandemia. Y ahí tenemos el ejemplo claro de cuando tiembla. Y ahí tenemos el ejemplo claro de un accidente.
y hay situaciones que no estaban previstas minutos antes de que sucedieran, pero cuando suceden, si tuvimos una preparación adecuada, es más sencillo atenderla y vamos a caminar en el sentido que querramos, levantándonos de la mejor forma posible a través de la preparación previa que tuvimos. Esto es como los simulacros de la escuela o actualmente los simulacros en las empresas. Si tú practicas, cuando te sucede lo puedes hacer mejor. Un avión, para que se mantenga recto y nivelado, es porque la tripulación está preparada, para que si sucede algo puedan accionar y reaccionar de la forma correcta. Los pilotos se les está pagando por una condición de seguridad, para que mantengan a los pasajeros seguros desde su origen hacia su destino. Si nosotros somos ese avión que se mueve en turbulencia, pero no nos preparamos ejercitándonos para estar ahí, va a ser más complicado que salgamos bien librados. Pero si nos preparamos, si nos educamos, si estudiamos, si físicamente hicimos lo necesario, si mentalmente llegamos al lugar adecuado, entonces las turbulencias que se nos presenten en el transcurso de la vida, será más fácil atenderlas y saldremos mejor librados. Siempre esto acompañado de las personas correctas y adecuadas. Hay veces que las batallas nos tocan solos. Hay veces que las batallas tenemos la oportunidad de compartirlas con alguien para que sea más ligero. Pero en ambas situaciones, estemos solos o estemos acompañados de uno o de muchas personas, la preparación que tengamos para la incertidumbre de la vida, para las altas y bajas, para los problemas, para las depresiones, para las enfermedades, para las crisis, todo aquello que pensemos que tenemos que atender en algún momento, aunque no lo estemos viviendo ahorita, es una preparación que nos va a ayudar en su momento. Incluso, como bien se dice, ojalá no lo necesitemos y toco madera. Pero para poder decir eso es porque también me estoy preparando. El tocar madera sin preparación es una utopía, es un sueño. Es prepararte con los ojos cerrados esperando que te caiga del cielo. Y las cosas no suceden así. La vida es muy bella y Dios nos quiere mucho, pero también tiene la capacidad de enseñarnos. Y qué mejor que hacerlo cuando estamos preparados a que Dios o la vida misma nos enseñe porque no estábamos preparados. Ante cada caída o ante cada bajada, lo mejor que podemos hacer es prepararnos. Eso no cabe la menor duda. Piensa tú en qué te quieres preparar para la vida. No es una condición solo de estudio universitario, de maestría o de escuela básica. No es solo una situación de entendimiento y aprendizaje de la empresa, o del negocio o del emprendimiento. No solo es una condición de conocimiento de política, economía, no. Es una condición de preparación a la vida para estar en las mejores condiciones posibles. Y esto tiene que ver con nuestro autoconocimiento. Si queremos levantarnos de las situaciones complicadas de la vida, tenemos que conocernos, saber cuáles son nuestros límites y estar dispuestos a romperlos. ¿Qué queremos? Estar mejor de lo que llegamos y así dejar un país y un mundo mejor de lo que llegamos. Porque si vamos solo a trascender sin hacer nada, cualquiera lo puede hacer. Pero qué mejor que ser de las personas que empujan para hacer más y mejores cosas de las que nos dejaron nuestros antepasados. No porque haya estado mal, sino porque eran condiciones diferentes. Pero si nos damos esa oportunidad, podremos hacer más y mejores cosas para las generaciones futuras, estas que ya nos están siguiendo. Para terminar, solo quisiera comentarles, más bien platicarles una anécdota de mi vida en la cual sí creo que he tenido muchos altibajos, muchos, unos muy fuertes, otros no tanto, pero estoy seguro que todos y cada uno de ellos los viví al máximo, porque cuando me tuve que deprimir, me deprimí, y cuando tuve que llorar, lloré, pero asimismo, cuando pude salir adelante, levanté la cara, me sacudí las rodillas y las manos del polvo de la gran caída que me di, levanté la cara y seguí adelante. Y afortunadamente, todos tenemos esa capacidad
Y todos podemos hacer eso y más. Incluso admiro yo a quienes tienen una capacidad de resiliencia increíble que parece que no tienen problemas en su vida. Seguramente tú conoces a gente que dices, oye, este no tiene problemas o qué le pasa. Porque también conoces gente que dices, híjole, este pobrecito, Diosito es de sus elegidos como sus mejores guerreros porque les manda las mejores batallas. Y este es uno de sus mejores guerreros porque trae todas las batallas encima. Hay ambos extremos. Conociendo que hay varios extremos, ¿tú de cuál quieres ser? ¿Y cómo quieres vivir esas batallas que se nos presentan? La que yo les platico es una que viví hace muchos años. Afortunadamente, me dejó una gran lección. Y fue mi transcurso de varios meses dentro del colegio militar. Es una historia larga que iré platicando episodios conforme nos vayamos escuchando en esta oportunidad de cada semana, pero que el yo haber estado en el colegio militar, precisamente en el Colegio del Aire, en lo que es la Escuela Militar de Aviación y haber sido cadete ahí, me dejó un aprendizaje, me dejó muchos, pero el que ahora les comparto es que la vida nos sorprende. Y aun cuando yo tenía en ese momento toda una vida planeada, al menos desde los 20 hasta los 40 años de vida, lo tenía planeado de una forma tan perfecta y tan exacta que yo creía que nada podía cambiar, que yo creía que todo se iba a cumplir, que yo creía que todo estaba tan correcto en su planeación y ejecución, que no iba a haber alguna variación en todo ese proceso. El mayor aprendizaje es que todo eso cambia en un instante. Cuando tú crees que tienes todas las respuestas, el universo se ríe y te cambia todas las preguntas. Y fue lo que me pasó. Creyendo yo que ya estaba planeada mi vida desde los 20 hasta los 40 años, habiendo ingresado al Colegio del Aire, siendo cadete, y ya habiendo planeado todo lo que quería hacer, me dan de baja del colegio. Y entonces mi depresión de varios días, incluso meses, me llevó a tener que reorganizar completamente todo lo que yo creía que ya estaba organizado. Ese bajón ha sido de los más fuertes que he tenido, porque me tardé muchos meses en entender qué había pasado. Y muchos meses que no lo quería hablar, que no quería compartirlo, que me sentía apenado de algo que no estaba en mis manos, pero yo sentía una tristeza tal que me hacía tener pena del resultado que había tenido. Ahora sé que fue una situación externa a mí, que no fue mi responsabilidad, que no fue mi culpa, que no fue algo que yo generé, porque el haber luchado para entrar sí estuvo en mis manos y lo logré, pero el haber salido de ahí no estuvo en mis manos. Lo entendí muchos años después. Esa caída me costó amistades, me costó lejanía con personas que quería, me costó tiempo, pero lo que más me costó es entender que la vida es cada instante y que aunque yo tuviera todo planeado, en cualquier momento puede cambiar. Y así es. La vida, el universo, Dios mismo nos da tantas cosas como tantas que nos puede quitar. Y entonces agradezco por todo esto que me da, pero agradezco por todo lo que me quita. Y en ese momento esa caída, ese bajón de energía, esa tristeza y esa depresión que sufrí, que poco compartí, pero que mucho me sirvió, es de lo que me agarro para poder decir gracias Dios, gracias vida, gracias al universo por el aprendizaje y la enseñanza, para poderme haber levantado raspado, llorando, triste, pero haberme podido levantar y haber partido de ahí para ser la persona que soy hoy día. No lo hice solo, Siempre estuvieron mis papás ahí, apoyándome, empujándome, y lo mejor de todo es que no solo lo hicieron cuando estaba sucediendo eso,
No solo estuvieron ahí cuando yo estaba triste y deprimido y tenía problemas. Lo hicieron desde que nací, porque lo que me enseñaron, la forma en la que me acompañaron, lo que me exigieron, lo que me dieron y lo que me quitaron, son todas las herramientas que me ayudaron para que en ese momento de tristeza y depresión, me ayudara a salir adelante. Y entonces ahora sé, gran parte de las decisiones que uno toma en la vida son volados. Pero si el volado va en el aire, tengo la oportunidad de prepararme para que cualquiera de las dos caras de la moneda que salga, yo pueda hacer lo mejor posible para encontrar mi camino, salir adelante y ser feliz en el proceso, porque estoy seguro que para eso vivimos. Y pues bueno, con esta mi historia de una anécdota que ya más adelante les iré platicando mucho de lo que hice y aprendí en el Colegio del Aire. Les agradezco que hoy nos hayamos escuchado. Feliz de compartir con ustedes, feliz de que me escuchen, feliz de sus mensajes. Y pues bueno, gracias nuevamente por estar aquí. Les recuerdo que nos vamos a estar escuchando todos los jueves a las 9 de la noche y la repetición del programa será los domingos a las 8 de la noche, horario del centro de México. Tengan claro esto para que nos sintonicen en www.radiopasionus.com. Tenemos una gran transmisión de muchos programas que me he encontrado que son maravillosos, que les comparto y les invito a que también nos escuchen como me escuchan a mí, y que esto lo hagan extensivo, porque sé que las palabras que compartimos aquí a alguien les sirven, a alguien las necesita. Y lo que estamos haciendo es lanzando la energía positiva para que llegue a todas las personas que la quieran aceptar. No solo aquellas que la necesitan, sino aquellas que las quieran aceptar. Por ello, les agradezco, pasen un bonito día, tarde o noche, independientemente de donde estén. No importa, pasen excelente día, pasen excelente tarde y noche, tengan una excelente vida y vive mucho. Vive libre. Bye bye.